La principal obligación a cargo del locatario, el inquilino, es pagar el precio. En este video referido especialmente a la locación, vamos a hablar de la obligación de pagar el precio. Esto es Walter Gómez TV, quédate con nosotros. Habitualmente los inquilinos, cuando buscan un lugar para alquilar un inmueble, hablan del precio. Pretendo pagar entre tal monto y tal monto. Y los locadores también hablan, quiero obtener de rentas de este inmueble tanto. Si bien no es la única obligación, como venimos viendo, es esencial, es una obligación fundamental y debe estar claramente detallada en el contrato. Lo primero que vamos a decir es que la ley argentina en ningún momento le pone límites al precio. Es decir, la parte locadora o inquilina se sienta con la contraparte, estamos hablando en un todo ideal, y deciden cuál es el precio. Hay libertad para la fijación del precio. A partir de allí tenemos que hacer una diferencia. Si son bienes inmuebles con destino a vivienda, con destino final habitacional, en ese caso después aparecen algunas limitaciones. Pero para bienes inmuebles con destino comercial, industrial, profesional, no hay ninguna limitación, y tampoco para los alquileres de predio ferial, de depósito de cosas como por ejemplo la cochera, no hay limitaciones. Entonces, si la limitación está en los inmuebles destinados a vivienda, ¿cuál es? Pues bien, es la fijación a futuro del precio. Es decir, el precio deberá fijarse por unidad mensual, un precio único mensual, y que podrá solamente ser ajustado anualmente y conforme a parámetros que da la ley. ¿Qué significa? Significa que una vez al año se podrá actualizar este precio. ¿Y cómo se podrá actualizar? Entendemos nosotros que la ley otorga una pauta que es el techo. La pauta que da es el 50% de esa actualización será en función del índice de precios al consumidor y el 50% de la evolución de los salarios de los trabajadores estables. ¿Esto qué significa? Significa que de esta manera se hará un mix y se establecerá un índice cuya obligación es del Banco Central para publicarlo y que las partes podrán aplicar una vez al año, anualmente. Es decir, un contrato que comenzó en julio del año que viene podrá ser actualizado. Tengan en cuenta lo siguiente: nosotros entendemos que este es un techo. ¿Eso qué significa? Que las partes podrían establecer que el aumento será del 30% anual, siempre y cuando ese 30% no excediera este índice. Si lo excediera, debería adecuarse al índice. ¿Por qué entendemos que esto es así? Porque indudablemente se ha pretendido con esta cláusula, con esta obligación legal, de alguna manera proteger al inquilino de aumentos desproporcionados y proteger al locador evitando quedar demasiado atrasado, pero nada implica que podrían, de acuerdo ambas partes, fijar un índice menor. Está claro que, conforme expresa la misma norma legal, ha quedado derogada la ley 23.298, que es la ley que impedía actualizar o indexar los alquileres. ¿Y esto qué significa? Ha quedado derogado el artículo 7 y el artículo 10, tanto para las locaciones habitacionales como para otro tipo de locaciones, lo que significa que en los contratos
industriales, locación industrial, locación comercial, locación profesional, las partes van a poder establecer los aumentos del canon locativo de la manera que fuere. Por ejemplo, podrán establecer que todos los meses se ajustará el alquiler conforme el índice de precios al consumidor o conforme a algún índice que prepara el INDEC o conforme una mixtura que ellos establezcan o conforme el valor de un producto determinado, o podrán establecer un alquiler escalonado como se venía haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque la limitación que encontraban antes de la reforma de la ley 27.551 era la prohibición de indexación, de actualización, de repotenciación de los alquileres. Hoy pueden hacerse. Paralelamente limitó cómo pueden ajustarse los alquileres para vivienda habitacional. Pero los demás no. Los demás quedan totalmente libres a la autonomía de la voluntad. Las partes podrán seguir haciendo lo que venían haciendo o establecer nuevas formas para pactar y repactar el precio durante la vigencia del contrato de locación. ¿Y cuándo debe pagarse este precio, la locación? Bueno, las partes deberán pactar en qué momento se pagará el canon locativo, pero a falta de pacto se entiende que se paga por mes anticipado. Un punto fundamental a tener en cuenta cuando hablamos del precio de la locación tiene que ver con los impuestos, cargas y contribuciones y el pago de los servicios. ¿Quién debe hacerse cargo? Bueno, aquí hay que ser muy claritos, incluso en la redacción de los contratos. Como primer medida vamos a decir que todo aquello que tenga que ver con la actividad del locatario es responsabilidad del locatario pagarlo. Pero cuando ya hablamos de impuestos, hay que distinguir aquellos que gravan la propiedad, como el impuesto inmobiliario, que estará a cargo, claramente a cargo del locador, de aquellos que tienen que ver con beneficios directos para el locatario. Es así que nosotros entendemos que las tasas de alumbrado, barrido, limpieza, deben ser abonadas por el locatario, pero dejamos un paréntesis abierto porque hay también personas que entienden, colegas que entienden que esto corresponde ser abonado por el locador. Será un tema de decisión de los tribunales llegado el momento y ahí veremos cómo deberán pactarse en los contratos. ¿Qué pasa con las contribuciones de mejoras? Indudablemente están a cargo del locador. Es decir, si se realiza una obra, se construye una obra de gas, se pavimenta, está a cargo del locador. ¿Qué pasa entonces con las expensas, por ejemplo? Ahí vamos a tener que distinguir las que son para el uso normal, habitual, continuo o no del locatario, que deberán ser abonadas por el locatario, de las expensas ordinarias o extraordinarias, pero que no sean de el uso común o habitual del locatario. Por ejemplo, si el consorcio decide pintar el edificio, es claro que deberá abonarlo el locador. Las zonas grises son, por ejemplo, si el consorcio decide o es necesario arreglar el motor del elevador. ¿Y qué pasa si ese motor ya no tiene arreglo o hay que cambiarlo? Bueno, en el primer caso habrá una zona gris. En el segundo caso entiendo que corresponde claramente al locador porque es su obligación mantener la cosa apta para su destino. Y el inquilino, obviamente, alquiló la propiedad con determinadas características, con determinados beneficios que deben mantenerse. Pero, insistimos, la redacción del artículo puede dar lugar a conflictos para determinar el carácter de cada uno de estos gastos.
tener en cuenta también que la ley excluyó expresamente el salvo pacto en contrario, por lo que de ninguna manera en el contrato podría colocarse que el impuesto inmobiliario, por ejemplo, sería a cargo del locatario. Esta cláusula sería nula y si el locatario hubiera pagado alguna suma de dinero en ese concepto, tendría derecho a reclamarla porque es insanablemente nula, es decir, no se puede porque viola el orden público. Si llegaste hasta aquí es porque te interesa el tema locaciones. Te avisamos que hay otros videos referidos al tema que hemos subido, como el de plazo o el de las normas generales que rigen el contrato, y te anticipamos que vamos a grabar un video respondiendo una serie de preguntas formuladas por ustedes. Esto es Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube, y te estoy invitando a que te suscribas, siempre en búsqueda de la tan ansiada justicia.